Bueno, un saludo a todos. Me presento, soy José Virgilio García Trabazo, profesor de Lingüística Indoeuropea en la Universidad de Santiago de Compostela. Y una de mis áreas de investigación es la lengua hitita. Entre ellas también el estudio del verbo hitita y su diacronía a partir de la reconstrucción de la lengua originaria indoeuropea. Mi exposición va a ser muy clásica, centrada en las exposiciones que se pueden considerar comunis opinio, las categorías gramaticales y la semántica verbal en hitita y otras lenguas anatolias. Quiere esto decir que voy a partir de las categorizaciones que se consideran hoy día más adecuadas para describir el material, pero después intentaré mostrar cómo tenemos en los textos diversos problemas que ponen en cuestión esas categorizaciones. El esquema de mi intervención va a ser el siguiente. Primero hablaré de la diátesis, donde podemos observar la diátesis activa, la media y la pasiva. En principio, desde el punto de vista de la morfología, solo tenemos en las lenguas anatolias la diátesis activa y la diátesis media. Entra después la pasiva, como veremos, en diversos valores textuales que expresan esa diátesis pasiva sin que exista una morfología específica para ella. En el segundo apartado, el del modo, entraremos también de manera tangencial en la cuestión del tiempo. Tenemos el indicativo y el imperativo, como es sabido, como únicos modos expresados de manera morfológica en el verbo anatolio. Con el tiempo pasa algo similar. Tenemos un presente y un pretérito, pero esa simplicidad morfológica esconde, como veremos, una complejidad bastante amplia en cuanto entramos en los usos concretos que encontramos en los textos. Por eso podemos hacer, en cierto modo, una exposición paralela de los modos con el indicativo y el imperativo y del tiempo. En el apartado 2.3, como podemos ver, aparecen optativo, potencial e irreal, que son las categorías que en otras lenguas aparecen con esa categorización específica, por ejemplo, el optativo y el subjuntivo en griego, o también el subjuntivo latino, que ha incorporado, en cierto modo, el antiguo optativo indoeuropeo. No voy a entrar en consideraciones cronológicas, salvo en algunos casos concretos en los que nos pueden ayudar a entender el material que encontramos en los textos. Por supuesto, creo que la teoría, el marco teórico más adecuado para entender el verbo hitita es el que se ha ido abriendo camino últimamente, en las últimas décadas, acerca de entender el verbo anatolio como una fase especialmente arcaica en el desarrollo de las categorías verbales indoeuropeas. Por ejemplo, con la cuestión de los modos, podríamos reconstruir un optativo y un subjuntivo para el indoeuropeo, pero solo un indoeuropeo posterior a la separación de la rama Anatolia. Es esta una cuestión compleja en la que no voy a entrar aquí en detalle, sino que voy a tratar de ceñirme al material de lo que encontramos en los textos. El apartado principal, siguiendo la recomendación de nuestro colega Carlos Gracia, estará dedicado al aspecto y la Actionsart.
veremos la cuestión de la perfectividad y la imperfectividad como el eje principal de la categoría de aspecto, pero más adelante veremos cómo los matices de ese aspecto imperfectivo ya nos permiten entrar en el concepto de Aktionsart. En el último apartado veremos otras formaciones que ya no están directamente relacionadas con ese eje básico del aspecto de la perfectividad y la imperfectividad. Entrando en la cuestión de la diátesis, tenemos la diátesis no marcada, que sería la diátesis activa. Tenemos verbos activos transitivos, es decir, aquí encontramos pues el grupo menos marcado desde el punto de vista de la clasificación de la diátesis, ¿no? Tenemos el verbo ep, atrapar, agarrar, da, tomar, da y poner, pai, dar, walg, golpear, quer, cortar. En este ejemplo, con el número 1.1, podemos observar perfectamente cómo funciona este tipo de verbos, ¿no? La frase inmediatamente anterior aparece ahí traducida adelante. Mi padre envió la infantería y los carros, y ellos atacaron Amqa en Egipto. Namaya Uyat, nu nama Walacher. Envió de nuevo Uyat y ellos golpearon de nuevo. Nama Walacher. Se refiere a la infantería y los carros mencionados en la frase previa. Tenemos un uso canónico de la diátesis activa y también del pretérito como forma verbal que en cierto modo también podemos considerar no marcada. Encontramos luego activos intransitivos, pero que ya nos ponen en el ámbito que podríamos también de alguna manera considerar aspectual, en el sentido de que una clasificación arcaica, una clasificación ya indoeuropea, semántica, una clasificación general del verbo, nos permite establecer pues acciones, procesos y estados. Muchos de estos activos intransitivos en realidad son estados. El verbo es, ser, has, permanecer. Luego ya otros pues se pueden considerar procesos o situaciones. Ses, dormir, up, surgir, está referido al sol, ispart, escapar o sobrevivir, hark, sucumbir, perecer. Tenemos también con acusativo de objeto interno asusastan ses, dormir bien, literalmente sería dormir un buen lecho, asusastan. Tenemos con objeto directo o sin objeto directo, de manera que un mismo verbo puede ser mirar o ver, como sakuwai o sakuwaya, targ, prevalecer o derrotar, nag, estar asustado o temer a alguien, na, viajar o dirigir. En principio, estos dobletes suelen estar marcados por la presencia de la partícula ta, que indicaría la transitividad. En este caso, tenemos un ejemplo con tres usos del mismo verbo en la misma frase, del canto de Ullikummi. Están marcados en rojo los verbos y su traducción. Nukan istanus nepisat katasakuwait. A veces conocemos la lectura de los logogramas, ¿no? En la medida en que yo los conozca y también en la medida en que me acuerde de ellos, haré la lectura según esa descripción que conocemos por otros casos en los que aparece el nombre o la palabra o el lexema concreto escrito en escritura fonética, ¿no? Para el que no conozca las convenciones de la transcripción del cuneiforme hitita, es relativamente sencillo. Cuando tenemos mayúsculas,
pues estamos hablando de logogramas. Mayúsculas no cursivos serían sumerogramas. Aquí en superíndice van a aparecer los determinativos, ¿no? Determinativo de divinidad, Utu, el dios del sol o el dios sol. Y el nombre hitita es Ishtanus. El dios sol miró abajo desde el cielo. Aquí tenemos el verbo sakuwa, en tercera persona del pretérito, sin la partícula za. Y luego nu za, ulukumin sakuisketsi. Aquí aparece ya la forma del mismo verbo con ese sufijo sk, que más adelante comentaremos. Pero en este caso lo que tenemos es un uso del presente narrativo. Por eso lo podemos traducir por pretérito en consonancia con ese pretérito que tenemos en la frase inmediatamente anterior. Probablemente el uso aquí del presente también está inducido porque se ha elegido ese aspecto imperfectivo del verbo, ¿no? De manera que con ese sufijo la forma pues tiende a ser la forma de presente, pero probablemente la razón principal del uso del presente aquí, puesto que también podría haber sido perfectamente un pretérito con el sufijo del imperfectivo, la principal razón, como decía, será que es el uso del presente narrativo. Lo decisivo en este caso, el contraste que observamos en esta frase, es que aparece el verbo combinado con la partícula za, y entonces ya no es miró, sino que vio. Y tenemos aquí el acusativo, ulukumin o ulikumin. Es decir, y vio a ulikumin. Y luego, a la inversa, ulukumis a za nepisan ishtanun sakuisketsi. Y ulikumi vio al dios sol celeste. De nuevo, el verbo sakuiske, el verbo sakuwa, que es el que tenemos aquí, pero con ese sufijo imperfectivo. Podríamos traducir quizá de manera más ajustada, en lugar de simplemente vio, se quedó viendo. Algo así. Estuvo viendo, ¿no? Esa cuestión aspectual o de actions art la comentaremos en la tercera sección con más detalle. Aquí lo que vemos es un contraste de sentido entre el verbo sin el uso de la partícula za, está simplemente como intransitivo frente al uso con la partícula za, que crea esa transitividad, y de hecho vemos aquí perfectamente combinados estos verbos con los correspondientes acusativos. Tenemos también verbos que morfológicamente son medio pasivos, pero son transitivos. Es lo que llamaríamos deponente en la gramática tradicional latina. También se utiliza, por supuesto, este término de deponente en otras descripciones de lenguas tanto antiguas como modernas. Tenemos pax, proteger, sarra, con la partícula kant sería transgredir, y parsh o parshia, partir el pan. Todos ellos tienen flexión medio pasiva, pero el sentido es, desde nuestro punto de vista, el que sería de una voz activa transitiva. Tenemos luego también verbos medio pasivos intransitivos, estar de pie. Aquí lo que tenemos son, en principio, los que van marcados aquí con estas letras estativos o bien transformativos o de cambio de estado. Podríamos considerar también que estamos ante una marcación arcaica del aspecto, ¿no? Desde el punto de vista de lo que sería una clasificación antigua entre acciones, procesos y estados, ¿no? Estar de pie, un estado. Así ya ser querido o amado también es un estado. Hali ya postrarse sería, en cambio, un verbo transformativo de cambio de estado. Es tomar asiento o sentarse, también un transformativo. Y ya
no es fácil de clasificar, lo podemos dejar también en cierto modo como un estativo, aunque no es exactamente un estativo. Igai, enfriarse, un transformativo, claramente. Isdua, darse a conocer, también transformativo. Ki, estar situado, de hacer, estativo. Kis, ocurrir, suceder, llegar a ser, transformativo. Pangarilla, propagarse, generalizarse, un estativo. Y duk, ser visto, ser observado, ser considerado, otro estativo. Es decir, aquí estas diferencias de semántica básica, pues, están subsumidas en la morfología medio-pasiva. Algunos verbos tienen formas activas y medias sin que se pueda apreciar de manera concluyente ninguna diferencia en su semántica. Jaliya, huya y naxariya, postrarse, huir o correr y estar asustado, tienen el mismo sentido en voz activa y en voz media. Esta diátesis media nos da también el sentido de, sobre todo cuando se combina con la partícula za, el sentido de una reflexividad. Tenemos nai, dar la vuelta, y en voz medio pasiva sería volverse. Unuwai, decorar o adornar, y en voz medio pasiva, adornarse. Tenemos también aquesque, medio pasiva, sentarse. Arra, en voz medio pasiva, lavarse. Munnai, ocultarse o esconderse. Y este verbo expresado con el logograma, ir nach, someterse. En este ejemplo observamos claramente el uso canónico, por así decir, de la diátesis media. Cuando el señor del ritual se lava, manza en siskur ari, nu munusugi, la vieja, la hechicera, dice así: Arrahut, lávate con el agua del camino. Es decir, un imperativo con el verbo en voz medio pasiva. Hay formas medio pasivas que en el plural pueden entenderse como recíprocas. Tenemos aquí otra categoría dentro de esa gran categorización morfológica de la medio pasiva, que no se deja, como podemos ver claramente en la diversidad de los matices, no se deja clasificar de manera fácil, ¿no? Tenemos chajilla, en voz medio pasiva sería luchar uno contra el otro, es el ejemplo que tenemos abajo. Up, en voz medio pasiva, tomarse mutuamente de la mano. Sharra, en voz medio pasiva, separarse el uno del otro. Y Hanna, la voz medio pasiva con la partícula tza, litigar el uno con el otro. En esta frase, con el número 1-4, observamos esta forma de sentido recíproco. Nuwa mutza, dumu lan haltiesesta. Tú me has tratado como a un niño. Dumu, con el logograma para hijo o niño sumerio, el sumerograma. Nuwa mutza tepnusket. Tú me has humillado continuamente. Este continuamente estaría reflejando aquí el uso del sufijo sec imperfectivo, con un sentido iterativo. Inunawa eju. Pero ahora ven. Nuwa tzahiyawastati. Luchemos el uno contra el otro. Es un ejemplo claro, clásico también, de recíproca en el plural de la voz
medio pasiva. Algunos verbos medio pasivos funcionan como la pasiva de los correspondientes activos. Es decir, aquí el uso sería paralelo a esa reconversión de la antigua voz media en la pasiva en el sistema latino. Armitzia, tender un puente, y en voz medio pasiva sería serle construido un puente a un río. Ser tendido un puente. Haltzei, llamar por el nombre, en voz medio pasiva, ser llamado. Otros verbos que en su forma medio pasiva podrían tener un significado pasivo junto al medio son ashanu, ashnu, que sería ser arreglado o puesto en orden, en la voz medio pasiva, hanna, ser juzgado, istamas, ser oído, au o aus, ser visto, y de nuevo ir nach, ser sometido. Hay formas pasivas sin agente que equivalen de facto a expresiones intransitivas. Tenemos irjai, limitar, en la voz activa, y en la voz medio pasiva sería terminar o acabar. Zinne sería poner fin en voz activa, mientras que en la voz medio pasiva sería terminar. Para expresar la pasiva de verbos que poseen una conjugación activa, suele utilizarse una construcción con el participio pasivo en ant de un verbo transitivo más una forma finita del verbo ser, a veces indistinguible de una pasiva de estado. Así tenemos en esta frase 1.5, ellos gobernaban el país. Nu utne nanillajesker. De nuevo aparece el sufijo sk, iterativo distributivo, imperfectivo en general. Nu urudidligia galgaltin, titillantes eser. Y les estaban asignadas o les fueron asignadas las grandes ciudades. Titillantes eser, por tanto, una manera perifrástica, una expresión perifrástica de la pasiva. Les estaban asignadas o les fueron asignadas. Ahí ya, según el contexto, elegiríamos una de las dos traducciones. Urudidligiama kuies sha kurhati ishtapantes eser. Las ciudades de la tierra de Hati que estaban bloqueadas o que fueron bloqueadas. Otro ejemplo paralelo al anterior. En estas expresiones perifrásticas el verbo copulativo puede omitirse. Takudumu munus lu ni tarant, si una chica ha sido prometida a un hombre, y con el dativo para el hombre, lu ni, una chica, dumu munus, y la condición arcaica taku, típica de las leyes hititas. Tenemos entonces tarant, donde tendría la posibilidad también de ser tarant esh o tarant esta. Está prometida o ha sido prometida. Lo mismo abajo, donde observamos Tukba menajanda is erenpi karu, ante ti. El cedro ha sido ya troceado. Karu duarna. Ante ti, las viandas, menajanda sería ante ti con el dativo enclítico aquí. Las viandas han sido ya cocinadas. Aparecen los participios, pero no aparece el auxiliar.
Pasamos al modo. De manera paralela observaremos también cómo funciona el sistema de tiempos. Como ya comenté al principio, el ITITA tiene formalmente dos modos, un indicativo y un imperativo. Los conceptos de potencial y real o voluntativo se expresan mediante el indicativo más la partícula man, escrita con esta escritura simple frente a la temporal condicional man con escritura plena. Tenemos el indicativo para la descripción de eventos reales, pretéritos o presentes, así como para referirse a eventos futuros anticipados y expresar aserciones de validez general. Antuxatar, el pueblo, Antuxatar Mawan Nas, contra nosotros, Arantalinzi. Está murmurando. El pueblo está murmurando contra nosotros. Esta forma híbrida, lubita, en lugar de lo que sería hitita auténtico, Arantalanzi. Un evento real presente es lo que tenemos aquí expresado en el indicativo. Una forma bastante canónica. Nos sirve también para expresiones de la validez general, lo que se llama un presente de indicativo gnómico. Hantetzian sería aquí el acusativo que significa delantera. Hantetzian mahan hurkin, Hantetzian concordando con hurkin. Como la rueda trasera, la trasera, aquí es lo que no aparece, aparece simplemente el adjetivo, el nominativo, no alcanza a la rueda delantera. Como la trasera no alcanza a la rueda delantera. Es decir, es una especie de proverbio, ¿no? Validez general. Es un valor tanto del indicativo como del presente. Nusan man halkies arantes nazcanar jaguarsten. Cuando los granos estén maduros. Nusan man, aquí tendríamos la conjunción temporal. Los granos maduros. Está elidido de nuevo el verbo copulativo. Nazcanar jaguarsten. Aquí el imperativo de segunda de plural. Recolectadlos. Cuando los granos estén maduros, recolectadlos. Sería una construcción analítica de perfecto. Es decir, traducimos nosotros con nuestro subjuntivo porque está la forma del indicativo dentro de una subordinada temporal. Las órdenes o súplicas negativas, tanto prohibitivas como inhibitivas, se expresan mediante la partícula negativa lee más el presente de indicativo. Los prisioneros civiles bajaron Katauer y se postraron a mis pies diciendo, Haliyandat se postraron Katan Irmeshas a mis pies diciendo, oh Señor nuestro, no nos aniquiles, le harnikti. Ahí tendríamos una súplica con negación. No nos aniquiles. Tenemos también entonces un uso del indicativo que es solo morfológico en realidad. Pasamos al imperativo. Tenemos un caso curioso en la morfología del imperativo del hitita, que es la primera persona del singular del imperativo con esta forma allu o lu en la voz activa.
En realidad es un voluntativo que expresa el deseo o la firme intención del hablante, que nosotros pues podemos traducir con expresiones como que yo, o quisiera, o que voy a hacer con seguridad, tal cosa. En la frase 2.5 vemos el uso con el verbo sek, saber. Numu hatrai, escríbeme y hazme saber. Segaldu, es decir, literalmente que yo sepa, quiero saber, hazme saber. La primera persona del plural del imperativo es propiamente un exhortativo. Formalmente equivale al presente futuro de indicativo. Hablamos de futuro porque también eventos de futuro van expresados con las formas de presente. Y su presencia solo puede deducirse por el contexto. Uwaten nesha paiwan. Si no tuviéramos aquí el uwaten exhortativo, diríamos Nesa Paiwani, vamos a Nesa, pero no es vamos a Nesa, es vayamos a Nesa. Venga, vayamos a Nesa. Las segundas personas, ya en un uso completamente canónico, son órdenes o requerimientos directos. Oh diosa del sol de Arinna, mi señora, ponte a mi lado y golpea ante mí aquel enemigo de las tierras circundantes. Huenni, golpea. Las formas de tercera persona ya expresan el deseo de que un tercero lleve a cabo cierta acción. Podríamos decir incluso que estaríamos, desde el punto de vista semántico, ante una Aktionsart desiderativa, expresada, por supuesto, mediante el imperativo. Esto no puede extrañar, puesto que todos sabemos que el imperativo está en la esfera modal. Luchemos el uno contra el otro, es el recíproco que vimos antes, Luanas, Tarjunas Belilla Dinam Hanau, y que el dios de la tempestad, mi señor, Belilla, decida nuestro pleito. Dinam, el pleito expresado aquí con un acadograma. Hanau, que él decida. No es propiamente tampoco, por tanto, un imperativo. Tenemos expresadas estas categorías semánticas de optativo, potencial e irreal, también a partir de el uso con la partícula man, para expresar deseos, posibilidades o irrealidad. Indicativo más la partícula man. Como desean apoderarse de las casas del príncipe, ellos dicen, esa ciudad debería ser mía. Ashiman wa uru as amelkisheri. Tenemos el indicativo, pero con la partícula man. Es decir, aquí observamos ya cómo las partículas están interviniendo en los sistemas, en este caso en el sistema modal, de manera clara. En 2.10 vemos otro ejemplo. Si me dieras a uno de tus hijos, él podría ser mi esposo. El matiz es ligeramente diferente en la esfera de la irrealidad. Manwaresmu Mutiya, mi esposo, Kisari. Se volvería, llegaría a ser. Para acciones hipotéticas futuras no deseables, que se están expresando en los periodos condicionales en la apódosis, el etita utiliza man más el pretérito en la prótasis y presente o presente más pretérito en la apódosis. Aquí tenemos una frase bastante compleja en la que tenemos prótasis y apódosis. Si a ellos, es decir, a los prisioneros, es un tipo de clase social que traducimos convencionalmente así, pero tampoco es exactamente unos prisioneros, son unos
digamos, pues unos confinados, podríamos decir también, prisioneros de guerra, algo así. Si a ellos les exigieran indemnización, es decir, si ellos pudieran entregar indemnización por robo, tenemos aquí el pretérito con man, con esta partícula de la irrealidad, man marsher, humantes pat marsher, sería todos ellos cometerían fraude, man e nitzukisantati, o serían ladrones. Uno podría apoderarse del otro, kasman kunepzi, o el otro podría apoderarse del uno, kasaman kunepzi. Es otro pasaje de las leyes hititas en el que se viene a decir que si estos que tienen un estatus con sus, podríamos decir hoy día, con sus derechos limitados, pues pudieran resarcir su robo con indemnización, todos ellos, tanto el que roba como el que sufrió el robo, estarían cometiendo fraude o serían ladrones. El uno podría apoderarse de las cosas del otro o viceversa. Tenemos entonces aquí todos combinados con esa partícula man de la irrealidad. Acciones hipotéticas futuras no deseables. Las condiciones contrafácticas en el pretérito también se expresaban mediante man, más indicativo de pretérito, tanto en oraciones principales como en combinación de condicional y principal. Man kan man ana atarsia huisuetenna castitaman acten, incluso aunque hubierais sobrevivido. Huisueten, con man, sobrevivir. Vosotros, aunque hubierais sobrevivido a Atarsia, castitaman acten, habríais muerto de hambre. Tenemos de nuevo esas condiciones contrafácticas en el pretérito también mediante el uso de la partícula man. Vamos a pasar al tercer apartado de esta introducción, en el que quiero detenerme con algo más de detalle. Es el dedicado al aspecto y la Aktionsart. No es fácil definir estos conceptos. Podemos, si acaso, dar algunas definiciones provisionales, ¿no? El aspecto sería, en general, la estructura temporal interna de un predicado verbal. Ya sabemos que en la eslavística está restringido el uso del aspecto a ese eje entre perfectivo, soverchänlich vid, e imperfectivo, nie soverchänlich vid. La palabra eslava rusa vid es la misma raíz, ¿no?, de vídeo, es decir, es el aspecto, la visión. En principio es la visión desde el punto de vista del hablante, pero tampoco eso está claro del todo. Hay un contraste aspecto-actions-art que presenta Tichy en su Manual de Lingüística Indoeuropea del 2006. Según ella, el aspecto sería la forma en la cual la acción verbal se relaciona temporalmente con un punto de referencia establecido por el hablante. Punto de referencia establecido por el hablante. En cambio, Aktionsart, modo de acción o duración verbal, sería la forma en la cual la acción verbal transcurre en el tiempo, independientemente del punto de vista individual del hablante. Yo no estoy de acuerdo en que la Aktionsart sea exclusivamente la forma en la cual la acción verbal transcurre en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, una Aktionsart intensiva no es el eje del tiempo su componente principal, ¿no? Tampoco quizá en los desiderativos, pero bueno, pongamos que el contraste principal sería en que estamos hablando de características inherentes, léxicas, inherentes a esas formas
que no dependen del punto de vista, del punto de referencia del hablante, sino que vienen ya dadas en la propia estructura interna de los semantemas. Por supuesto, sí creo que ambas categorizaciones no serían excluyentes. Pero, como ya dije al principio, prefiero dar la palabra a los propios textos y ver qué encontramos en ellos. Tenemos en ese eje de perfectividad-imperfectividad, al modo de la clasificación tradicional de los eslavistas, que todo tema verbal y tita puede clasificarse como perfectivo o como imperfectivo. Hay marcadores adverbiales de imperfectividad, como la conjunción Quitman, mientras. Aquí vemos el contraste. En la frase 3.1 observamos el valor perfectivo del verbo uwa, venir. Namas inatsukuki appa uet. Entonces, él regresó, es decir, volvió otra vez, appa uet, al monte Tsukuki. No cabe duda de que estamos ante aspecto perfectivo. Regresó. La acción está terminada desde el punto de vista del hablante y también desde el punto de vista del sujeto de la frase. Pero el mismo verbo exactamente aparece con valor imperfectivo cuando va acompañado de esa conjunción Quitman. No Quitman Hattushatsitis, esta sería la lectura jeroglífica de Hattushatsiti, con dos sumerogramas, la lectura del cetro y del hombre, ¿no? Hattush y Tziti. Ishtukurmitri appa uet. Mientras Hattushatsiti estaba regresando desde la tierra de Egipto. Es decir, es exactamente el mismo verbo que arriba, solo que al ir acompañado de esa conjunción como marcador de tipo adverbial, puesto que lleva el componente que no es compatible con la expresión perfectiva, tenemos que traducir mientras estaba regresando. No puede ser mientras regresó. Mientras Hattushatsiti estaba regresando desde la tierra de Egipto. Tenemos claramente entonces pues una discrepancia entre morfología y categorización semántica. La mayor parte de los verbos hititas pueden marcar también el aspecto explícitamente, mediante la adición de alguno de estos tres sufijos. Ske o ska, sa y anna o anni. Algunos verbos nunca reciben estos sufijos porque su significado inherente o bien ya implica imperfectividad o bien es incompatible con ella. Así ni los estativos sak, hark y ar, conocer, mantener, estar de pie, ni tampoco los estativos denominales ene, que serían ser, volverse, tal cosa, ni los fientivos en es se atestiguan con los sufijos imperfectivos. Es decir, habría sido redundante tal marcación. Tenemos diversos matices del aspecto imperfectivo y aquí es donde ya encontramos claramente la posibilidad de definir esos diversos matices como Aktionsarten. Los tres sufijos pueden aportar diversos matices a la semántica verbal. Es lo que llamaríamos modos de acción, Aktionsarten. Con un sentido progresivo estaríamos ante una Aktionsart durativa, es decir, la acción se concibe como en curso, compatible por supuesto con el aspecto imperfectivo. También puede ser perfectamente entendida como el escenario para otra acción, background. Tenemos aquí estos dos ejemplos. 3.3. Si un hombre, de nuevo un ejemplo de las leyes, si un hombre está conduciendo su buey a través de un río y otra persona lo empuja, etcétera, etcétera. Es decir, esto es el background, la condición para que suceda otra acción. Lo mismo que vemos aquí en la frase 3.4.
mientras el cliente del ritual va extrayendo, va extrayendo el pelo, las pestañas y las cejas de su propia cabeza, la vieja, la hechicera, está recitando en Luita de esta forma. Es decir, los dos con aspecto imperfectivo y el primero establece ese background o escenario para la acción siguiente. Las formas imperfectivas también se utilizan para indicar la duración de una actividad a lo largo de un periodo de tiempo más o menos extenso. Los caballos, es el sujeto que no aparece aquí, es el sujeto de la frase, achikanchi, están comiendo hierba seca durante toda la noche. Cuando están en modo imperativo, el sentido de estos imperfectivos marcados es mantener o seguir haciendo. En esta frase con la numeración 3-6 observamos ese uso de los estativos en imperativo. Usan para kalankans es, sería sigue estando aplacado, está o se aplacado. Y con respecto a lo que te estoy diciendo, nutakuit me mishkemi, lo que te estoy diciendo, numudingirlum, siunish, sería la lectura del Dios, oh Dios, mantén tu oreja, harak istamanan lagan, mantén inclinada tu oreja, es una expresión, es decir, mantén tu atención, mantente propicio, nat istamashke, y sigue escuchando. Es decir, claramente ese sentido de la utilización del sufijo sk está indicando esa duración de la acción, pero obviamente no cuando los verbos ya son inherentemente durativos como es y hark. El uso de las formas en ske con la negación le puede denotar un inhibitivo, es decir, deja de hacer tal cosa en contraste con el habitual prohibitivo. No hagas tal cosa. Tenemos aquí en el número 3-7, deja de darle a tu hijo las ropas que tú misma vistes. Deja de darle lepes que sí. A tu hijo las ropas que tú misma vistes. Pero ella continuó dándoselas. Tenemos luego Apasmatzi Biscuit, de nuevo sin la negación, con la duratividad del sufijo sk. El sufijo ske y sus equivalentes puede marcar iteratividad, ya sea continua o intermitente. El hombre menilla, que es un arquero o un cazador, camina detrás. Egirsu yetta. Continúa tirando. Huitiyannai. Continúa tirando hacia atrás de la flecha hacia un lado y hacia otro, pero no la suelta. Continúa gritando y haltsissai. Aquí vemos que se trata de una acción repetitiva, no continua. Te he dado mis palabras. Udarmeta pejum. Nukitupi itumi perantit haltsesandu.
que ellos lean mes tras mes, aquí tenemos este complemento adverbial, ellos lean mes tras mes esta tablilla, kitupi, que la lean en voz alta, cesando, ante ti, delante ti. Ahí tenemos entonces un uso obligatorio del imperfectivo marcado, con esa expresión de iteratividad, de repetición de la acción. Los sufijos imperfectivos pueden también expresar un comportamiento habitual, regular, acostumbrado o característico. Tenemos en 3.10 Taku lu an elam kuiski dasuwaji, si alguien ciega a una persona libre, nas matsusulaki, o le salta un diente. Karu, antes, daban como indemnización una mina de plata. Pero ahora él, el culpable, se entiende, da 20 ciclos de plata. Es decir, aquí la forma en ese que es que está expresando un comportamiento habitual, regular, es decir, lo que se solía hacer. Ese tema marcado del iterativo también puede usarse de forma distributiva, referido a acciones que se aplican a series de objetos, de forma que la acción es, desde cierto punto de vista, iterativa. Ellos van probando uno por uno. Parsiyannianzi. Un trozo de los panes calientes y de los panes dulces que ellos van rompiendo. Hue parsiyannianzi es la frase de relativo, la que de los panes que van rompiendo. Nukan anahidaskansi, los van probando uno por uno. Natkan apatsikansi, y los van depositando de nuevo uno por uno. Aquí tenemos, por tanto, un iterativo que está forzado no ya por la propia idea verbal de la repetición o de la imperfectividad, sino por el propio objeto que implica una distribución de la acción. Aquí tenemos debajo el análisis diacrónico de este Ikansi de Litita, que es partiendo de la antigua Actionsart indoeuropea con el grado 0 del verbo de, el verbo colocar. Tenemos ahí ese presente con sufijo sk, con esa antigua Actionsart imperfectiva de iterativo y distributivo. Es la misma raíz que tenemos en griego titsemi. Cuando la semántica verbal alude a actividades prolongadas o a procesos, la forma ske o sus equivalentes puede contener el matiz incoativo o inceptivo, con el foco en el comienzo de la actividad. Tenemos aquí en 3.12 el ejemplo con el tema ses, dormir, se echó a dormir. Paita-san fue y se echó a dormir en la cama calzado, es decir, se echó a dormir en la cama con los zapatos puestos. No es estuvo durmiendo, sino la expresión del incoativo o inceptivo con ese mismo morfema ske. Es el mismo matiz incoativo o fientivo que podemos captar en el lubita cuneiforme con la adición del sufijo tsa, que tiene el mismo origen del hitita ske. Kapilatzata se volvió hostil, encolerizado. Es decir, se encolerizó. En este último capítulo he recogido otras formaciones de Actionsart que no se suelen exponer en las gramáticas estándar, por ejemplo, no aparecen en la gramática de Hofner y Melcher, puesto que se suele considerar que son herencia
de formaciones prehistóricas, y es cierto, pero lo que ya no está tan claro es que no sean aún productivas en la lengua histórica que estamos tratando. Por eso creo que también tiene interés observar el comportamiento de estas otras formaciones de Actions Art un poco más allá de su consideración como herencia de una etapa prehistórica. Es decir, que pueden estar testimoniando también perfectamente, al menos en algunos casos, formaciones productivas sincrónicamente. Tenemos la acción SART causativa o factitiva con el sufijo nu, y a la vez vemos que esa combinabilidad de sufijos, aquí tendríamos el sufijo del causativo en nu, más bien aquí podría ser factitivo que causativo, más luego el incoativo con sk. Los dioses recogieron del mar a los niños, los dioses, Tumumesus, a los niños, Abad, del mar, Saradaer, cogieron hacia arriba, recogieron sus Salanusker y se pusieron a criarlos. Es decir, a convertirlos en grandes, ¿no? Es el derivado de Salli, Sallanu, el causativo, y luego aplicado sobre ese Sallanu el factitivo, en este caso, el imperfectivo con matiz incoativo. Este mismo verbo puede indicar también el curso completo de la acción con ese mismo sufijo ske. Desde que mi madre me dio a luz, Tumu amel ingriasalanuskesi, tú, oh mi Dios, me has estado criando. Es decir, es el mismo tema verbal, pero en este contexto tiene el matiz incoativo, en cambio aquí expresa el completo curso de la acción de haber estado criando, desde el principio hasta el momento actual. Tenemos también raíces reduplicadas. Sigue siendo un problema entender bien el sentido y la función de la reduplicación verbal en hitita, aunque es posible que estemos ante antiguos iterativos o intensivos. Vemos en el ejemplo 3.15, Kuisamelapan Hasus Kiseri, quien quiera que llegue a ser rey después de mí, Amelapan, Nuhatusha Napasasi, y repueble Hatusha, se asiente una y otra vez, es decir, pueble de nuevo Hatusha, repueble, Nan Nepishas Iskur As Hatsiet, que el dios de la tempestad del cielo lo golpee. Es una maldición. Y tenemos entonces un matiz con esa reduplicación que sería probablemente intensivo. En el jeroglífico observamos una forma de acción SART iterativa o intensiva, también con la reduplicación y combinada con otro de estos sufijos imperfectivos. Y aquí tengo el favor de Tarjunta, sería literalmente soy agradable a Tarjunta, aquí, Tsari, y él me otorga continuamente Pipasai, con la reduplicación del tema pilla, dar, me otorga continuamente, me garantiza apoderarme de tierras. Este verbo con el logograma capere, ¿no? Tenemos esa convención en el luvita jeroglífico de representar los logogramas mediante términos latinos. Aquí encontramos entonces reduplicación y sufijo iterativo sa, que equivale al luvita cuneiforme sa. Los factitivos con el sufijo ag están creando verbos con el sentido de convertir algo en lo que significa el adjetivo numeral, el adjetivo o numeral, o considerar algo o alguien como lo que significa el adjetivo. Arawa
exento de, viene a ser arawaj, en el factitivo, declarar a alguien exento de. Newa, nuevo, crea un factitivo, newaj, renovar, hacer nuevo. Es paralelo completamente al latín novare. Incluso el origen morfológico es el mismo, ¿no? El laringal 2 en la reconstrucción según la teoría laringal, que nos va a dar la A larga que tenemos en el tema de la primera conjugación latina. En 3.16 vemos aquí el uso de este factitivo. Nascan sahanit lutzit arawajum. Yo los liberé del servicio feudal y de la prestación personal. Los liberé, los hice exentos. Tenemos el grupo de los estativos fientivos con el sufijo e, que crea verbos con el significado de ser o volverse, lo que el adjetivo sustantivo significa. Arawa, que vimos antes, exento, en el estativo arawe viene a ser declararse libre de. Hasu, rey, hasue, llegar a ser rey. Aquí con el logograma lugar. Es el mismo tipo que tenemos en latín albus convertido en el estativo o esivo albere, ser blanco. El sufijo es servía para formar verbos con el sentido de volverse, lo que el adjetivo significa. De arawa, exento, araues, quedar exento de. Jarqui blanco, jarques, volverse blanco. Parcu alto, parques, volverse alto. Y se trata de la construcción paralela al latín albescere, volverse blanco. Los causativos factitivos con el sufijo nu, del que ya vimos anteriormente un ejemplo, son los antiguos sufijados en neu, nu del indoeuropeo. Pueden ser causativos de otros verbos, arnu, hacer llegar, transportar, de ar, llegar, warnu, hacer arder, de war, y a veces la diferencia de sentido entre el verbo radical y su extensión en nu es prácticamente inexistente. Tenemos pajas y pajasnu, defender, en ambos casos. ¿Cuándo son factitivos? Pues cuando la derivación se crea a partir de un adjetivo. Sallanu, el ejemplo que vimos anteriormente, es el grande partiendo del grande salli, magnificar, criar, que acabamos de ver en el párrafo 3.3.1. Parcunu, hacer puro, de parcui, puro, purificar. Tenemos aquí el ejemplo en 3.17 en unas abuya anda arnut. Mi padre nos reunió. Arnut. Nos hizo llegar. Pues anda. Por último tenemos el infijo verbal ni o nin, que se inserta ante la consonante final de ciertos verbos terminados en k, imprimiendo un sentido causativo o transitivizador. Hark, perecer, pasa a ser el verbo con sentido causativo, harning, destruir. De sark, tema que reconstruimos a partir de términos como sarnichtzel, compensación, es la misma raíz que tenemos en sarkire, latín sarkire, resarcir. Sarning, dar compensación como causativo. Es el mismo tipo que tenemos en el irlandés antiguo point, con ese infijo nasal, pintar de rojo. En este caso sobre la raíz ereud, ser rojo o hacer rojo, lo que tenemos en el griego ereuto o latín rubere. Aquí tenemos el ejemplo 3.15. Las tropas que Kurunta había enviado a Nujase para destruir su cereal. Las tropas Karasgia que Kurunta, aquí escrito con el logograma para la divinidad protectora, aunque Kurunta es el dios ciervo, el antiguo dios ciervo como divinidad protectora. Las tropas que Kurunta había enviado Pehudan Harta, tenemos la construcción analítica perfectiva, equivalente a un pluscuamperfecto en este caso, había enviado para destruir su cereal. Por tanto, esta es la forma del infinitivo del harning que tenemos arriba.
Bien, con esto tenemos un panorama acerca de los problemas que plantea, sobre todo en el análisis de aspecto y actions art, el material hitita y anatolio en general, que creo haber mostrado, del cual creo haber mostrado una selección bastante representativa, y creo que es un material interesante para la discusión acerca de la interrelación, por un lado, entre las categorizaciones de la gramática tradicional y los usos reales que encontramos en los propios textos. Muchas veces hay discrepancias debidas a categorizaciones un poco confusas, pero por otro lado la dificultad surge cuando entramos en el análisis diacrónico y no podemos a veces distinguir si tenemos formaciones que son productivas sincrónicamente o son simplemente herencia de la etapa en que todavía eran productivas. Bien, con esto doy por terminada mi presentación, que espero haya sido de vuestro interés. Muchas gracias.